En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestros corazones con tu amor. Ven, Espíritu Santo, y permítenos ver con tu mirada las luces y las sombras que habitan a nuestro alrededor. Ven, Espíritu Santo, regálanos dolernos por la indiferencia desde la que tantas veces vivimos frente al mal y por el daño que otras tantas veces provocamos. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos el camino del perdón y la reparación frente a las faltas de amor propias y de los demás. Amén. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos. Deseo que hayan iniciado un precioso camino espiritual en estos ejercicios. En esta tarde, luego de haber podido meditar sobre el principio y fundamento que San Ignacio señala para nuestra vida, queremos poder asomarnos a contemplar uno de los temas que él nos invita a trabajar a nivel personal y a nivel social, que es el tema del pecado y del mal. Sin duda somos testigos y también protagonistas en alguna medida del mal que nos rodea y de las faltas de amor que abundan por todos lados. Para introducirnos en este tema, voy a compartirles un pequeño fragmento de la biografía de Eti Iliesum, que nos acompañará a lo largo de estos ejercicios, donde se nos hace partícipes de lo que se está viviendo en su tierra y en su tiempo, en medio de la guerra y la persecución, que no solo alcanzó a los judíos. Escuchemos. La persecución de los judíos había llegado ahora también al propio barrio de Eti. El 11 de junio se había llevado a cabo una redada en el sur de Ámsterdam, en represalia por un ataque a una oficina de los servicios de seguridad alemanes en ese distrito. Al menos 300 jóvenes judíos fueron arrestados y llevados a Mauthausen, un campo de concentración de Austria que era conocido y temido. Los hombres que habían sido arrestados en febrero de 1941 durante la primera redada importante en Ámsterdam también habían sido enviados allí. No se había sabido nada de ellos desde entonces. Los familiares solo recibieron noticias de muerte. Eti estaba muy afectada por el mensaje recibido y en su diario escribió: ayer pensé por un momento que no podía seguir viviendo, que necesitaba ayuda. La vida y el dolor habían perdido su sentido. Tenía la sensación de que iba a quebrarme bajo un gran peso. Los jóvenes judíos que habían sido sacados de sus casas tenían su misma edad. Además, habían sido atraídos a una trampa de una manera engañosa sin precedentes. Esto lo encontramos en la historia de su vida, una de las últimas biografías de Eti Iliesum. Y esta referencia nos da una idea de lo que pasaba en Holanda por aquellos días. Más adelante serán los campos como Westerbork los que nos den cuenta de los horrores que siguen cometiéndose en el mundo. Vivimos desde siempre en un mundo donde el mal se hace presente de diferentes maneras. La violencia, la desigualdad,
el hambre, la trata de personas, la guerra, la violencia de género, la delincuencia, la persecución ideológica y religiosa, el sometimiento político, el maltrato ambiental y tantas otras formas que cohabitan con nosotros cotidianamente. Pareciera que el egoísmo es llevado a la máxima expresión y que la indiferencia de muchas personas facilita estas acciones. Y así es como muchos creen válido eliminar aquellas cosas y aquellas personas que piensan o que son diferentes a ellos o que creen que puede amenazarlos de alguna manera. En muchas ocasiones no se trata más que de miedo. Sin embargo, está claro que lo que nos daña, lo que daña a otros, lo que daña al mundo o la relación con Dios, no puede ser algo bueno. Desde una mirada religiosa católica, el reino de Dios, su acción salvífica, no se impone a la humanidad, sino que es propuesta al ser humano para que lo podamos aceptar o rechazar desde nuestra propia libertad. El pecado es una resistencia a la gracia de Dios. Es el alejamiento voluntario a la vida de Dios en nosotros. Es privarnos de una existencia plena, sin necesidad de que Dios tenga que privarnos de su vida. Y el pecado, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, no se pierde en el camino, no se diluye, no es algo privado y personal, tiene sus propios efectos y consecuencias. Esa falta de amor nos afecta a nosotros mismos, afecta a otros, afecta al mundo que nos rodea o limita nuestra amistad íntima con Dios. El pecado es inherente a nuestra propia vida humana. El bien y el mal como posibilidad habitan en cada uno. Sin embargo, el pecado no tiene poder sobre nosotros si no le damos cabida. Las tentaciones de todo tipo están ahí. Están incluso hasta disfrazadas de bien. Pero somos nosotros los que tenemos la última palabra desde nuestra propia libertad. Convivimos con el pecado personal y social a diario, como muchas veces el trigo y la cizaña. Pero estamos llamados a hacerlo de manera responsable, a hacernos cargo de aquello que elegimos, a responder libremente en cada circunstancia. Lo penoso es que a veces pareciera que nos vamos acostumbrando y nos vamos anestesiando frente a la presencia del mal que se hace cotidiano. Y el relativismo que impera por todas partes socava nuestros valores, nuestros principios y nos vuelve tibios frente al mal. Hay un número del Catecismo de la Iglesia Católica que les quiero compartir. Aquí está. Es el número 1849, que nos dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Bueno, más allá de esto que nos invita a ver el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos también que a lo largo del tiempo la concepción sobre el pecado ha ido cambiando y se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia.
La misma Iglesia ha ido redescubriendo el sentido profundo que subyace a la idea de pecado. El pecado no es saltarme una norma moral, es una falta de amor. Y esa falta de amor implica la ruptura de alguna de estas cuatro relaciones. Puedo estar rompiendo una relación conmigo, una relación con los demás, una relación con el mundo o con la ecología, o mi propia relación con Dios. Y eso de alguna manera es el infierno. El infierno, al igual que el reino de Dios, lo vivimos acá. Tiene que ver con la medida en que desplegamos nuestra propia vida, nuestra manera de relacionarnos, la forma en que vivimos o no plenamente nuestro ser hijos de Dios. La mentalidad del mundo materialista y hedonista se nos filtra, casi sin darnos cuenta, y va cambiando poco a poco nuestra jerarquía de valores. Nos preocupan mucho los problemas materiales, el hambre, la pobreza, las injusticias sociales, la ecología y las especies de animales en extinción. Y con facilidad nos solidarizamos para remediar estos problemas. Pero pocas veces prestamos la misma atención y nos movilizamos para socorrer a los demás en sus problemas espirituales y morales, que son la causa de la verdadera miseria del hombre. El mundo se ahoga y nuestra sed de trascendencia en el horizonte se queda anclado en lo inmediato. Y esto nos impide percibir que el amor de Dios vale más que la vida, como nos dice el Salmo 62. ¿Qué pasaría si Dios me llamara a su presencia en este momento? ¿Me encontraría con el alma limpia y las manos llenas de buenas obras? Entre los diversos pecados que podemos encontrar a lo largo de la historia, descubriremos como una constante esa voluntad del hombre de ponerse por delante de Dios, de construir nuestra vida sin Dios o al margen de Él, de anteponer nuestros bienes e intereses personales a su voluntad, de ver y juzgar las cosas según nuestros criterios egoístas, pero no según Dios. El hombre se deja corromper, pues llega a creer que el poder que adquiere o la riqueza pueden estar por encima de cualquier cosa, incluso de Dios. Se obnubila, pierde la perspectiva, está dispuesto a todo y en su camino es capaz de arrasar con muchos. Y esto no solo ocurre con los poderosos, con los gobernantes, los grandes magnantes, ocurre también en nuestra vida cotidiana, en nuestros propios ámbitos de trabajo, en nuestras comunidades parroquiales, en el seno de nuestras familias. Y es solo cuando se comprende el pecado en su verdadero significado, como una falta profunda de amor, que se puede valorar y entender mejor el sentido y la importancia de las invitaciones que Dios nos hace a vivir en nuestras vidas. Es importante que tengamos presente que la ley de Dios no es una limitación de la libertad humana, sino una ayuda que la protege y la hace posible, pues solo quien camina en la verdad puede ser plenamente libre, como nos dice el Evangelio de Juan. El cristiano, guiado por su razón, iluminada por la fe, descubre detrás de los mandamientos o de una disposición de la Iglesia la expresión concreta de la voluntad de Dios, que como buen padre busca lo mejor para sus hijos, aún a costa de sacrificios personales. En ocasiones estamos llamados a procurar el bien comunitario antes que el bien personal.
Estamos llamados a custodiar una serie de valores y de bienes profundamente humanos, a escuchar el eco de la llamada de Dios, a seguirlo, a ver las señales que delimitan el camino de la felicidad y la realización de la propia vida. Estamos llamados a responder con nuestro amor al amor que Dios nos regaló primero, el amor como respuesta personal. Si me amas, guardarás mis mandamientos, dice también el Evangelio de Juan. No perdamos de vista que el pecado muchas veces tiene una dinámica que hay que frenar para que no se convierta en una bola de nieve. Cuando uno es consciente de que está haciendo un mal y persevera en ello, cubre una falta de amor con otra mayor. Intentamos tapar un mal con otro y así vamos empeorando las cosas. Y a veces no nos damos cuenta de cómo nuestras acciones pequeñitas pueden terminar generando mucho daño. Como Eti Iliasson misma reflexiona, estamos llamados a ayudar a Dios en medio del mal que nos rodea. Somos los seres humanos los causantes de esos males y al menos quienes vivimos indiferentes frente a ellos también colaboramos. No seamos partícipes ni cómplices del mal que nos rodea. Ayudemos a Dios en la construcción de un mundo más amoroso, menos violento, más inclusivo y respetuoso, más solidario y menos egoísta. Bueno, te comparto que a lo largo de esta tarde trabajaremos con dos propuestas orantes. Te cuento que en la primera nos encontraremos con una contemplación de San Ignacio, donde la Trinidad, mirando los grandes males que ocurren en el mundo y tanto daño presente entre los seres humanos, se conmueve y con infinito amor decide la encarnación del Hijo para salvar a la humanidad. Desde esa mirada misteriosa nos aproximaremos al mal con el que convivimos en nuestra vida cotidiana. En la segunda propuesta orante, te invitaré a orar a partir de una imagen e iluminaremos la reflexión con unos textos del diario de Eti, donde ella nos invita a entrar en otra dinámica frente al mal que se nos hace presente cara a cara. Aún desde Westerbork puede darse otra respuesta. Al mundo no le cabe ni una gota más de odio. Está en nosotros elegir libremente la respuesta que queremos brindar frente a aquello que está ocurriendo. Es nuestra libertad interior la que debe generar nuestras respuestas y no las presiones exteriores las que nos condicionen. Las propuestas orantes, con sus imágenes, textos, canciones, nos invitan a la contemplación y desde la propuesta ignaciana se nos estimula a hacernos presentes en las escenas. Sí, a leer el texto y una relectura y meternos luego en esa escena, observar el contexto y a los personajes, ver qué hacen, qué dicen, cómo se desempeñan, ver sus propias actitudes y animarme a ser partícipe, tal vez a intelectuar en la escena, como si presente me hallase, dice San Ignacio, y también a aplicar allí nuestros sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué siento? ¿Qué gusto? ¿Qué huelo? Ojalá te sumerjas de pies a cabeza y no te olvides el corazón en esta maravillosa aventura. Mucho ánimo y buen camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.